tarde basado en Éxodo capítulo 24. Es un capítulo corto, relativamente corto, y espero que estemos atentos para que pueda el Eterno ministrarnos a través de su bendita palabra. Estemos en Éxodo capítulo 24. Y vamos a recibir la bendición que el Eterno tiene para nosotros a través de esta palabra. Éxodo 24. ¿Ya estamos allí? Éxodo 24. Amados, en cada capítulo que estamos estudiando los sábados, el Señor tiene un mensaje para nosotros, tiene unos mandamientos para que nosotros los atesoremos, los pongamos por obra, tiene una esperanza y un recordatorio de quiénes somos y para dónde vamos. El versículo 1 ay, Carlitos, gracias. Muy hermoso. Gloria a Dios. Dice el versículo 1, dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Levantemos una palabra de oración por esta palabra a nuestro Padre. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ungirla, gracias por ungir mi vida, mis labios, Señor. Y gracias por ungir el corazón de tu pueblo, Padre amado, para atesorar esta palabra, Padre, para recibirla con reverencia, para recibirla con amor, sabiendo que eres tú el que hablas. Te lo pido en el nombre de Yeshua, dando gracias por la ministración del Espíritu de Santidad, que es el que coloca la palabra en nuestros corazones. Amén y amén. Dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Entonces vamos a mirar quiénes fueron llamados. ¿Quiénes fueron llamados según este versículo que acabamos de leer? Ajá, Aarón. Ok. Moisés, Aarón, sus hijos, levitas y 70 ancianos. 70 representan ¿qué? ¿Qué hemos entendido, qué hemos aprendido? Que 70 representan las naciones. Entonces era una representación del mundo de entonces. Este primer pacto se realizó no solamente con quienes se encontraban en el Sinaí, la casa de Jacob, sino con las generaciones futuras, que claro nos incluye a nosotros, los que hemos sido llamados a regresar a nuestro pueblo de Israel. Ahora vamos a mirar en Deuteronomio capítulo 29, ¿quién es la casa de Jacob? Deuteronomio 29. ¿Quién es la casa de Jacob? Y vamos a ubicarnos en el versículo 10 y lo vamos a leer hasta el 15. Y aquí vamos a encontrar un dato muy interesante. Deuteronomio 29, 10 dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios. Las cabezas de vuestras tribus,
vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres, ¿en qué? En el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con vosotros delante de Yahweh nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Quiénes serían esos que no estaban ahí presentes con ellos? Gloria a Dios. Entonces, dice, no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Un dato interesante, el texto se inicia con las palabras, dijo Yahweh, preséntate ante Yahweh, traducido en la mayoría de los textos como el Señor, y es la palabra clara y real de la Torá. Todos se presentarían desde lejos, pero solo Moisés comparecería delante del Todopoderoso. Versículo 2, ahí en Éxodo 24. Pero Moisés solo se acercará a Yahweh y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Miremos Éxodo 33, ahí adelantico, Éxodo 33, 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea que no fue que Moisés vio al Eterno cara a cara, sino que el Eterno vio a Moisés cara a cara, que es algo muy diferente. Versículo 3 de Éxodo 24. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Ratifiquemos esto en Éxodo 19, 7. Éxodo 19, 7. Entonces, ¿estamos ahí? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Versículo 4 de Éxodo 24. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Vamos a mirar algo muy interesante y de gran bendición para nosotros, para que recordemos con quién fue que el Eterno hizo pacto.
El pacto fue con la casa de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Aunque había representación de las naciones deben venir a injertarse en el olivo santo de Israel para estar en pacto con el Eterno. Así que no existe un pacto con gentiles o con una iglesia gentil. Tanto el nuevo pacto o el pacto renovado, como este pacto del que estamos hablando ahora, se realizó nuevamente con Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Vamos a Hebreos 8. Hebreos capítulo 8. Versículo del 8 en adelante. Estamos en Hebreos, Nuevo Testamento, y vamos a mirar la renovación del pacto. Versículo 8 de Hebreos 8 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en aquel en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Con quién renovó el pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto, para escribir en el corazón nuestro, para poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, para ser a nosotros por Dios y nosotros seamos a ellos, a Él por pueblo. Entonces tenemos claro, amados, que no es con una iglesia gentil. El primer pacto y el pacto renovado es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y la casa de Israel tenía que venir a Yeshua para ser injertado y para contarse como pueblo. Vamos entonces al versículo 5 de Éxodo 24. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué hizo Moisés? Esparció la sangre del sacrificio. Vamos a mirar ¿en dónde? En tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas
que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Tomó Moisés entonces la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Primer pacto. He aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés roció la sangre. Vamos a mirar en el pacto renovado, que fue lo que hizo Yeshua. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y vaya a Marcos 14, 24. Marcos 14, 24. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y vamos a Hebreos 9, 18 al 22. Hebreos 9, 18 al 22. Dice Hebreos 9, 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también ¿a quién? A todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que tanto el antiguo pacto como el pacto renovado fue sellado con sangre. El pacto antiguo o el primer pacto con sangre del becerro, de la expiación, y el segundo, el pacto renovado, con la sangre de Yeshua. Veamos el versículo 10 de Éxodo 24. Y miramos que después de haber realizado el pacto, ellos vieron al Elohim de Israel. Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿A quién vieron ellos? Estaba debajo habla de sus pies. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y miremos Ezequiel capítulo 1 y versículo 26, porque esta visión del trono fue confirmada por Ezequiel. Ezequiel 1, 26. ¿Estamos allí? Ezequiel 1:26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él.
Y vi apariencia como de bronce, refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Versículo 28. Y como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y vieron al Elohim de Israel. La palabra vieron es Ra'a, termina con H, y es mirar, percibir, tener visión. También Ezequiel vio, y sobre la figura del trono dice que había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Nosotros sabemos que el Todopoderoso es espíritu, pero hay una imagen visible, ya lo sabemos, en la forma de un hombre. Y sabemos y hemos leído y hay muchas citas y confirmaciones como para ignorar este hecho. Vieron al Elohim de Israel, celebraron con comida y bebida como en el nuevo pacto. Miremos el versículo 11 de Éxodo 24. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y dijo Yahweh, entonces Yahweh dijo a Moisés, versículo 12, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Para qué? Para enseñarles, no es para cargarles, no es para maldecirles, es para mandamientos que he escrito para enseñarles. Dice, te daré tablas de piedra. Qué hermoso. Es Luash, Even, padre e hijo, ley, Torah, mandamientos, Mishpat, que he escrito para que tú los enseñes. Versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió al monte. Y el versículo 16, ¿qué dice? Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. De nuevo 6 días seguidos del día glorioso. La gloria del Eterno habló. ¿Qué veían los hijos de Israel? Versículo 17. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés entró a la nube. Josué lo esperaba en el camino. Aarón, sus hijos y los 70 ancianos estaban en el monte, y el pueblo de Israel en la base del monte. ¿Qué quiere decir esto? Diferentes grados de acercamiento al Elohim de Israel.
Moisés estaba en su presencia. Josué lo esperaba en el camino. Sabemos que Josué es un prototipo de Yeshua. Moisés entró solo a la nube. Fue la orden del Eterno, no suba nadie, solamente Moisés suba y esté en mi presencia. Aarón, sus hijos y los 70 ancianos estaban en el monte y el pueblo de Israel en la base del monte. Diferentes grados de acercamiento al Elohim de Israel. ¿Cuál es el acercamiento que nosotros tenemos? Su presencia, los atrios o afuera. Necesitamos, amados, ser conscientes de cuál es el lugar que nosotros estamos ocupando delante de Él, cuál es la cercanía que nosotros tenemos al Eterno, cómo nos presentamos delante del Eterno. Esta mañana que leía la palabra en el primer libro de Crónicas, veía cómo se prepararon todos para conducir el arca, para llevar la presencia del Eterno. Cómo inclusive se vistieron ellos, cómo estaba vestido David. Cada uno cómo se preparó, cómo se santificó, cómo cantó, cómo alabó, cómo tocó los instrumentos, cómo estaba el corazón de ellos, porque portaban la presencia y la iban a llevar al lugar que habían preparado para Él. Nosotros sabemos que nosotros somos portadores de la presencia del Eterno. Y en el próximo capítulo, en el capítulo 25, vamos a ver claramente qué es realmente lo que nosotros somos para el Señor y dónde mora ahora la presencia del Eterno, para que estemos preparados. Josué, sombra profética del Mesías, sacerdotes, están en el lugar santo y el pueblo estaba en el atrio. ¿Cuál es la posición de nosotros? Los sacerdotes un poco más adelante, pero el pueblo estaba afuera. No podía entrar. No podían estar. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para esto. Nosotros nos estamos preparando. Nosotros, cuando nos acercamos al Eterno, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de su presencia? ¿Cuál es la convicción que nosotros tenemos de quién es Él y de quiénes somos nosotros y lo que espera Yahweh de nosotros? Amén. Shabbat Shalom, amados. Les dije que este pasaje era muy corto, entonces gloria al Señor. Yo les recomiendo que vuelvan a leer el capítulo que tenemos, que volvamos a leer la parachá durante la semana, leamos la parachá. Mire todas las ofrendas tan impresionantes que le presentaron al Eterno cuando ofrecieron al Señor, cuando presentaron al Señor lo que ellos tenían para Él y cuando se estableció su presencia en medio de ellos. ¿Cuántas ofrendas? Cada uno, todas las 12 tribus, el principal y los que estaban con él, no escatimaron absolutamente nada, porque sabían que Él es digno. Amén. Así que continuamos, amados, con la programación de esta tarde. Y tenemos ahora alabanza.